Buenos días, compañeros y licenciada. Nosotros somos el grupo número 5 y les vamos a presentar nuestra exposición de trabajo colectivo. Buen día, mi nombre es Pamela González y vamos a comenzar hablando sobre el tema de comunicación. Para iniciar, vamos a especificar qué es la comunicación. Pues la comunicación es el intercambio de información que se da entre dos o más personas. Es uno de los componentes más básicos de las relaciones humanas junto a la enfermería. El objetivo de cualquier información es obtener una respuesta, pues esto se da mediante dos objetivos, ya sea influenciar a otro y el obtener la información, ya que esto se puede describir ya una información útil o inútil. La útil, esta se anima a dar el intercambio de información, ya sean los pensamientos, los sentimientos, entre dos o más personas. Inútil porque bloquea o dificulta la transferencia de información y sentimientos. Nosotros como futuros profesionales de la carrera de enfermería debemos de ser capaces de recoger los datos de evaluación mediante la comunicación, mediante utilizando los cambios que favorecen a la salud y previniendo problemas de seguridad y legales relacionados con la práctica de la enfermería. Siguiente, por favor. El proceso de comunicación. Este es un proceso que se da de manera bidireccional, en el que viene el emisor y el receptor de un mensaje, ya que la finalidad de la comunicación es provocar la respuesta del proceso continuo. Siguiente, por favor. Tiene como objetivo el emisor, que es una persona o grupo que desea transmitir un mensaje a otro que puede ser considerado el codificador original. El mensaje es lo que realmente se dice o escribe, ya sea el lenguaje corporal que acompaña las palabras y la forma como se transmite el mensaje. El receptor es el oyente el que debe escuchar, observar y atender. La percepción usa todos los sentidos para recibir los mensajes verbales y no verbales. En el caso del receptor, se utiliza lo que es la manera de codificar, que esto significa relacionar el mensaje percibido con el conjunto de conocimientos y experiencias del receptor y aclarar el significado que tiene el mensaje en sí. Esto se da mediante respuestas, que son los mensajes que el receptor devuelve al emisor. También este es conocido como emisor. Siguiente, por favor. Tenemos los tipos de comunicación. La comunicación verbal, esta en gran parte consiste en lo que las personas eligen las palabras y usan. Y esto varía dependiendo de la cultura, la educación, el grado socioeconómico, la edad, entre otros factores. Dentro de esta categoría tenemos lo que es el ritmo y la entonación, la simplicidad, claridad y brevedad, la oportunidad y la relevancia, la adaptabilidad, la credibilidad y el humor. Siguiente, por favor. Otro tipo de comunicación es la comunicación no verbal, que esta también es llamada como lenguaje corporal. Esta comprende los gestos, los movimientos corporales, también como el tacto, entre otros aspectos. La observación y la interpretación también es parte de esto, ya que esto conforma lo que es la conducta. Entonces, cuando estamos con un paciente puede ser una capacidad esencial para nosotros, ya que, por ejemplo, los pacientes con alteraciones de los procesos de pensamiento, como ser en los casos de esquizofrenia o demencia, estos pacientes les resulta difícil o casi imposible darse una expresión verbal. Entonces, durante estos periodos, el profesional de enfermería debe ser capaz de interpretar
los sentimientos y las emociones que esté presentando o expresando ese paciente en ese momento. Dentro de estas categorías encontramos lo que es el aspecto personal, la postura y la marcha y la expresión corporal y la expresión facial. También otro tipo de comunicación es la electrónica, que esto ha dado un gran auge lo que es en la actualidad, ya que muchas instituciones de salud están empezando a utilizar registros médicos electrónicos donde los profesionales de enfermería documentan sus valoraciones e intervenciones. También eso sirve para muchos fines como ser la programación y la confirmación de las citas, los resultados del laboratorio, entre otros. Siguiente, por favor. Los factores que influyen en el proceso de comunicación, tenemos el desarrollo, el sexo, los valores y percepciones, el espacio personal, la territorialidad, los papeles y relaciones, ambiente y congruencia. Esto ha sido todo por mi parte. Los dejo con Diego Mengíbar. Bueno, muy buenas noches, compañeros y licenciada. Pues, siguiendo con el tema de la compañera, pasaré a hablarles sobre la relación de ayuda. Aquí podemos definir que la ayuda es un proceso de facilitación del crecimiento que se esfuerza por conseguir dos objetivos básicos, lo cual es, por un lado, ayudar a los pacientes a controlar sus problemas para vivir con más efectividad y así aprovechar más las oportunidades no usadas o que han sido subutilizadas o que se le ha dado una menor importancia de uso. Disculpen. ¿Cuáles son nuestros, bueno, el objetivo número 1, ayudar a los pacientes a controlar sus problemas para vivir con más efectividad y aprovechar más las oportunidades no usadas o subutilizadas? El otro objetivo consta de ayudar a los pacientes a cuidarse mejor en la vida diaria. Las claves que comprenden la relación de ayuda son el desarrollo de confianza y aceptación entre el profesional de enfermería y el paciente, así como también una creencia subyacente o acompañada de que el profesional de enfermería se interesa y desea ayudar al paciente. La relación de ayuda está influida por características personales, tanto del profesional de enfermería, así como del paciente, que estas se encuentran englobadas como en la edad, el sexo, el aspecto, la personalidad, los valores, las expectativas y el contexto. También el diagnóstico, la educación, los antecedentes étnicos y culturales. Estos factores pueden variar en cada individuo, así como también nosotros como profesionales de la salud. Por lo tanto que estos van a influir de una manera en cómo se da esta relación de ayuda, la fuerza con la que se dé entre el paciente y nosotros como profesionales de enfermería. Ahora, hablando sobre las fases de la relación de ayuda. El proceso de relación de ayuda se puede describir en términos de 4 fases secuenciales, cada una de ellas caracterizada por tareas y actividades identificables. La primera es la fase de pre-interacción, la cual es similar a la fase de planificación de una entrevista, en donde el profesional de enfermería tiene información sobre el paciente antes del primer encuentro cara a cara. O sea que en este momento el profesional de enfermería aún no ha entrado en contacto con el paciente, sino que se da un proceso en donde se recaba información o ya tiene esta información el profesional de enfermería, y con estos datos, en estos datos se puede incluir lo que viene siendo el nombre, la edad, sexo, la historia médica e historia social, lo cual nos permitirá conocer más antes de entrar en contacto con nuestro paciente. Luego está la fase introductoria, la cual en esta fase se establece el tono del resto de la relación. Esto significa que es a partir de aquí en donde la relación
paciente profesional va tomando fuerza, en donde nos vamos acercando al paciente. Aquí es donde se va explicando, el paciente y el profesional de enfermería se observan de cerca el uno al otro y forman juicios sobre la conducta del otro. El objetivo del profesional de enfermería es desarrollar confianza y seguridad en el marco de la relación profesional paciente, así como el reconocimiento mutuo y el desarrollo de un grado de confianza. Luego se sigue la fase de trabajo, en donde el profesional de enfermería y el paciente se comienzan a considerarse mutuamente como individuos únicos, aprecian esa singularidad y al cuidar el uno del otro. Esto implica compartir interés profundo y genuino por el bienestar de la otra persona, ya que una vez establecida la relación de ayuda, esta aumenta el potencial de la empatía. Y luego se sigue con la fase de determinación, en donde este comprende el momento en el que el paciente y el profesional de enfermería aceptan los sentimientos de pérdida. ¿A qué nos referimos con esto? En que ya la relación de ayuda se está terminando. Es en este momento en el que el paciente acepta terminar la relación sin sentimientos de ansiedad ni de dependencia. Lo que en general el paciente tiene una actitud positiva y se siente capaz de afrontar problemas de modo independiente. O sea, donde ya esta relación de ayuda ya se ha desligado el profesional de enfermería del paciente. La comunicación en grupo. Las personas nacen y se desarrollan dentro de un grupo e interaccionan con otras personas durante todas las fases de la vida en varios grupos, el cual un grupo está formado por dos o más personas que comparten necesidades y objetivos que se tienen en cuenta unas u otras al momento de actuar o a la manera en cómo nos expresamos. Los grupos existen para ayudar a las personas a conseguir objetivos que no se podrían conseguir solo con el esfuerzo individual. Los tipos más comunes de grupos de cuidados de salud incluyen los grupos de tareas, los grupos de enseñanza, grupos de autoayuda, grupos de autopercepción y crecimiento y grupos de terapia. Ahora, hablando sobre estos tipos de grupos, los grupos de tareas es uno de los tipos más comunes de grupos relacionados con el trabajo a los que pertenecen los profesionales de enfermería, el cual tiene como objetivo el desempeño de una tarea específica y el formato es definido al comienzo por el director o los miembros que conforman estos grupos. Luego se siguen con los grupos de enseñanza, el cual tienen como objetivo principal que estos grupos de docentes, quienes son los que impartirán información a los participantes, así como en este caso el profesional de enfermería, nosotros, dirige un grupo cuyo objetivo primario es enseñar o aprender, el cual nosotros como profesionales debemos ser expertos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Luego, en los grupos de autoayuda, estos consisten en una organización voluntaria pequeña compuesta de individuos que comparten un problema similar de salud social o de la vida diaria, lo que esto facilita que entre individuos se puedan entender mejor y puedan así apoyarse el uno al otro, ya que comparten este problema en común. Y luego tenemos los grupos de autopercepción y crecimiento, los cuales estos grupos tienen como objetivo el desarrollar o usar las fuerzas interpersonales para mejorar el funcionamiento de las personas en los grupos a los que pertenecen, tanto en el ámbito familiar, laboral y comunitario. Los grupos de terapia tienen como objetivo que comparten los miembros de estos grupos se orientan a la autocomprensión, las formas más satisfactorias de relacionarse o controlar el estrés y los cambios de los patrones de conducta hacia la salud. Y como último, tenemos a los grupos de soporte social relacionados con el trabajo, los cuales los individuos de estos grupos lo comprenden trabajadores que sufren de un nivel alto de estrés laboral, los cuales pueden ser, pues, tanto por los profesionales de la salud, quienes laboran en el área, por poner ejemplos, de ingeniería, entre otros, ¿no? Por poner ejemplos, hay muchos. Entonces,
Estos grupos se orientan al apoyo mutuo entre estos mismos miembros que conocen su propio trabajo, así como el de los otros. Y ellos pueden animarles y estimularles para que sean más creativos, entusiastas y para que rindan más y de manera más eficiente y eficaz en su trabajo. Los dejo con mi compañera. Buen día, mi nombre es Lexi Palacio y yo les voy a hablar acerca de la enseñanza. Primero tenemos que saber que la enseñanza es un sistema de actividades destinadas a producir aprendizaje. Las leyes estatales sobre la práctica de la enfermería nos incluyen la enseñanza al paciente como una función del profesional de enfermería, lo que convierte esta enseñanza no solo en una responsabilidad legal, sino que también profesional. Siguiente, compañero. El profesional de enfermería se encarga de instruir a los pacientes y sus familias. El profesional de enfermería participa en la enseñanza de los familiares o de otras personas que cuidan al paciente. Los profesionales necesitan suministrar al paciente o a la persona que lo cuida, los encargados de cuidar al paciente, instrucciones que aseguren la transición segura de un nivel de cuidado a otro. También participan en la enseñanza en las comunidades. Aquí participan de manera esencial en los programas de educación de salud en la comunidad y también existe una enseñanza por parte al mismo personal de salud a sus compañeros de trabajo. Siguiente. Tenemos dominios del aprendizaje. Los dominios del aprendizaje se subdividen en 3, que es el dominio cognitivo, que incluye 6 competencias para el profesional de enfermería. Entre ellas están el conocimiento, la comprensión, aplicación, análisis, síntesis y la evaluación. Está el dominio afectivo, que este es el objetivo de las emociones y sociales, como los sentimientos, los intereses, las actitudes y las apreciaciones. En el dominio psicomotor incluye las capacidades motoras gruesas y finas. Existen teorías del aprendizaje, existe la teoría del conductismo. Aquí identifican lo que debe enseñar e inmediatamente se percibe y se recompensan respuestas correctas. Existe la teoría del conductivismo, que concibe el aprendizaje como una actividad cognitiva compleja. Y está la teoría del humanismo, que se centra en las cualidades netamente cognitivas y afectivas del alumno. Como en todo factor o en todo tema que estemos tocando como profesionales de enfermería, en los pacientes existen factores que afectan al aprendizaje de los mismos. Entre estos factores podríamos mencionar la edad y la fase de desarrollo en que se encuentra cada paciente, la motivación que tenga él para superar ciertos obstáculos, la disposición del mismo, una participación activa, que esto es fundamental, la respuesta, el soporte sin prejuicios, el ambiente en el que se encuentra el paciente, las emociones que puedan estar relacionadas, así también como los aspectos culturales de cada paciente y una capacidad psicomotora. Bien, continuando pues con la presentación, pues hablaré sobre... Como generalmente se sabe que el diagnóstico, pues, en donde ya se conoce el problema que ocasiona cierta afectación. En este caso, pues, los diagnósticos de enfermería de los pacientes con necesidades de aprendizaje se deben designar de 2 formas: con preocupación o problema primario del paciente, o como etiología de un diagnóstico de enfermería asociado con la respuesta del paciente a la alteración o disfunción de salud. Es decir, que en este caso, pues, identificaremos los problemas que están ocasionados debido a la falta de aprendizaje o de conocimiento cognitivo que tenga cierta persona y esto le afecte su salud. Okay, generalmente se conoce la estructura del diagnóstico de enfermería, pues sabe que lleva el problema, la causa del problema, la etiología, signos y síntomas que lo caracterizan. Bueno, ese es el diagnóstico que generalmente se conoce. Bien, las necesidades de aprendizaje con etiqueta diagnóstica.
Ok, la etiqueta diagnóstica nos dice que la etiqueta proporciona un nombre al diagnóstico. Es un término o frase concisa que presenta un patrón de claves relacionadas. Bueno, es decir que en este caso la etiqueta diagnóstica nos dice que a qué tipo de diagnóstico está relacionado cierto problema. Ok. Nos dice que la NANDA International incluye las siguientes etiquetas diagnósticas apropiadas para la necesidad de aprendizaje de un paciente, cuando la necesidad de aprendizaje es la preocupación primaria. Okay. Lo primero es el conocimiento deficiente, dice que es la ausencia o deficiencia de información cognitiva relacionada con un tema específico. Esto es cuando el profesional de enfermería, por ejemplo, también identificó que cierta comunidad o cierta persona necesita una orientación, necesita enseñanzas para que tenga un conocimiento y así pueda cuidar de su salud, o a veces llega de manera voluntaria cuando pacientes piden ayuda a profesionales de enfermería para que los instruyan a tener una vida más saludable. El otro, pues, la disposición para mejorar los conocimientos. Pues esto sucede cuando el paciente ya tiene una información ya previa, ya sabe de qué trata su enfermedad, y pues está tratándose. Entonces necesita más conocimientos de cómo cuidarse de su enfermedad o cómo lidiar con ella. Y entonces ahí es donde entra el profesional y le explica más y más y más sobre los cuidados que también puede tener. Ok, y lo último es el incumplimiento, que indica que la conducta de la persona o el cuidador no coincide con el plan terapéutico o de fomento de la salud acordado por la persona. Ok, siguiente, por favor. Bien. La planificación, pues ya la planificación es cuando ya el diagnóstico ya está determinado y es necesario ya elaborar un plan, en este caso un plan de enseñanzas para educar a la persona, porque ya identificamos qué cosas le podemos enseñar, en qué nos podemos abocar para ayudarle al paciente. Pues bien, el desarrollo de un plan de enseñanza, dice, consiste mediante una serie de pasos. La participación del paciente en este momento favorece el diseño de un plan significativo y estimula la motivación del paciente. Es importante que al momento de realizar cada actividad en la planificación, que el paciente esté motivado y que al mismo tiempo participe. El paciente que ayuda a diseñar el plan de enseñanza tiene más probabilidades de conseguir los resultados deseados. Entonces, por eso es importante que el paciente esté presente y esté en condiciones para hacerlo. Ok, determinantes de las prioridades de enseñanza. Pues el aprendizaje del paciente tiene que ser ordenado de acuerdo a su prioridad. El paciente y el profesional de enfermería realizan juntos esta tarea. Bueno, eso, por ejemplo, pues el profesional de enfermería debe de saber qué tanto sabe el paciente sobre cierta problemática. No le puede explicar a un paciente que recién acaba de enterarse que salió con un diagnóstico de diabetes. Entonces el profesional de enfermería no le puede empezar a decir los cuidados que puede tener sin explicarle antes en qué consiste, qué agente etiológico causó su enfermedad o por qué le ocasionó diabetes. Entonces, tiene que ir en un orden para después explicarle las actividades que puede hacer, sus cuidados que tiene que ir haciendo para ir mejorando esto. Ok, establecimiento de los resultados de aprendizaje, pues expresa la conducta o el rendimiento del paciente, el alumno, y no la conducta profesional. Esto es la evaluación de cómo, o sea, el profesional de enfermería evalúa la participación, la conducta, la actitud que tuvo el paciente al momento de enseñarle. Ok. Siguiente, por favor. Ok. Conocimientos deficientes como etiología. Bien. Otra forma de abordar las necesidades de aprendizaje
identificadas en los pacientes es anotar conocimientos deficientes, como etiología o segunda parte de la exploración diagnóstica. Trae diagnósticos de enfermería se describen como en el siguiente formato. Ok. El conocimiento deficiente como etiología en sí consiste en identificar cuáles son los problemas que pueda tener cierta persona o se observa que cierta persona le está haciendo mal un procedimiento. Es ahí donde el profesional de enfermería pues acude. Y esta es la estructura que se tiene. Por ejemplo, se puede poner como riesgo de deterioro parental relacionado con conocimiento deficiente, o sea, hay capacidades de cuidado y alimentación en el lactante. Eso también puede ser un ejemplo. Okay. Selección de las estrategias de enseñanza. Pues el método de enseñanza elegido por el profesional de enfermería debe ser adecuado para el individuo y para el material que se desea enseñar. Es decir, no todo, así como va a depender el tipo de público, el tipo de persona a la cual se va a dirigir esto. Entonces, debe tener en cuenta eso. Y pues la aplicación, el profesional de enfermería debe ser flexible a la hora de aplicar cualquier plan de enseñanza, puesto que quizás resulte necesario revisarlo. Pues sí, el paciente debe de estar de acuerdo también con la aplicación del plan que le van a realizar. Siguiente, por favor. Ok, pautas para la enseñanza. El profesional de enfermería al momento de realizar su charla o su plan debe tener en cuenta estos puntos, pues es esencial una relación respetuosa entre el profesor y alumno, entonces es decir, entre el profesional y el paciente. El maestro que usa el aprendizaje previo del paciente es la situación actual, anima al paciente y facilita el aprendizaje de nuevas capacidades. El tiempo óptimo para cada sesión depende en gran parte del alumno. Es decir, que el profesional se tiene que adaptar al tiempo que pueda tener este profesional, porque no es que va a estar como 3 o 4 horas. El profesional de enfermería docente debe ser capaz de comunicarse con claridad y concisión. Es decir, debe de ser breve y utilizar una terminología que también el receptor pueda entender. El ritmo de cada sesión de enseñanza también afecta al aprendizaje. Es decir, que no tiene que ir ni tan rápido ni tan lento. El entorno puede dificultar o facilitar el aprendizaje. Por ejemplo, el ruido de las interrupciones suelen interferir con la concentración. Okay. Las ayudas para la enseñanza pueden favorecer el aprendizaje y centrar la atención del alumno. La enseñanza que implica el uso de varios sentidos por parte del alumno suele potenciar el aprendizaje. Y por último, la repetición o refuerzo del aprendizaje. Siguiente. Ok, ya en la evaluación, pues ya es la etapa final de todo el proceso del planteamiento y es cuando el profesional de enfermería decide evaluar el conocimiento que el alumno o el paciente obtuvo. Pues dice, el aprendizaje se mide en comparación con los resultados del aprendizaje predeterminado, seleccionando durante fases planificación del proceso de enseñanza. Okay, los mejores métodos de evaluación depende del tipo de aprendizaje. Okay. En el aprendizaje cognitivo, el paciente demuestra la adquisición de conocimientos. Los ejemplos de algunos instrumentos de valoración para el aprendizaje cognitivo incluyen observación directa de la conducta, es decir, que el profesional de enfermería va a ver si hay un cambio en su conducta después de haber estado en la enseñanza. Okay. Mediciones por escrito, pues muchas veces aplican pruebas. Preguntas orales, pues al final de ciertas charlas el profesional pregunta sobre si hay dudas o sobre qué entendieron y todas esas cosas. Autoinformes y automonitorización. Ok, y la documentación, pues todo proceso que se haya realizado tiene que ir documentado para que se vea, para que sea legal. Ok. Y evaluación de la enseñanza, pues es importante que los profesionales de enfermería evalúen la efectividad de la enseñanza y el contenido del programa del docente, al igual que evaluar la eficacia de las intervenciones para todos los diagnósticos de enfermería. Esto es todo por mi parte.
Buenas, yo les voy a hablar sobre el liderazgo, dirección y delegación. Siguiente. El profesional de enfermería como líder y director con frecuencia, pero ambos papeles son distintos. Siguiente, por favor. El liderazgo puede ser formal e informal. El líder formal o nombrado es seleccionado por una organización y se le otorga, y se le otorga autoridad oficial para tomar decisiones. Decisiones. El líder informal no ha sido nombrado oficialmente para dirigir las actividades de otros, pero debido a su antigüedad en el cargo, edad o capacidades especiales, es reconocido por el grupo como su líder e interpreta un papel importante al influir en los colegas, los colaboradores y otros miembros del grupo para seguir los objetivos del grupo. Siguiente, por favor. Existen varios estilos de liderazgo, entre ellos está el líder autocrático o autoritario. Entre el líder autocrático o autoritario, creen que los individuos son motivados desde el exterior. La fuerza impulsadora es extrínseca. El deseo de obtener recompensas de otros y son incapaces de tomar decisiones independientes, es relacionado como un dictador. Y el líder autocrático determina las políticas, da órdenes y suministra instrucciones al grupo. También está un líder democrático, anima la discusión del grupo y la toma de decisiones. Este tipo de líder actúa como catalizador o facilitador y guía activamente el grupo hacia la consecución, y la satisfacción del grupo son altas, ya que los miembros contribuyen al esfuerzo. También está el líder democrático. También está el líder democrático, el líder permisivo, que es el que deja hacer, el que reconoce la necesidad de autonomía y autorregulación del grupo. Y está el líder burocrático. El líder burocrático no confía en sí mismo ni en los demás para tomar decisiones, sino que se basa en las reglas. También está el líder situacional, que es el que adapta las conductas de tareas y de relación, considera la capacidad de los miembros del personal, conoce la naturaleza de la tarea que se debe realizar y es sensible al contexto o medio ambiente. Siguiente, compañero, por favor. Ok. Dirección. La labor del director es conseguir que la organización realice su tarea con este fin, los directores desempeñan papeles y funciones que varían según el tipo de organización y el nivel de dirección. Siguiente. Niveles de dirección. En los niveles de dirección están los directores de primer nivel, directores de nivel medio y directores de nivel superior. Los directores de primer nivel son responsables de dirigir el trabajo del personal no directivo y de las actividades diarias de uno o varios grupos de trabajo específicos. Su responsabilidad primaria es motivar al personal para conseguir los objetivos de la organización. El director de este nivel comunica los temas del personal a la administración superior y transmite los mensajes de la administración al personal. Los títulos
Pueden incluir profesional de enfermería de atención primaria, líder de equipo, director de caso de enfermería o profesional de enfermería encargado. Ahora los directores de nivel medio supervisan a cierto número de directores de primer nivel y son responsables de las actividades del departamento que ellos supervisan. Los directores de nivel medio sirven como un enlace entre los directores de primer nivel y los directores del nivel superior. Se puede conocer como supervisores, directores de enfermería o enfermeros jefes. Ahora los directores de nivel superior son ejecutivos de la organización, con la responsabilidad primaria de establecer objetivos, desarrollar planes estratégicos. Los ejecutivos de enfermería son profesionales de enfermería titulados responsables de la gestión de la enfermería dentro de la organización y de la práctica clínica de la enfermería. Algunos ejecutivos de enfermería son responsables también de unidades auxiliares, como los departamentos de farmacia, laboratorio y dietética. Siguiente. Entre las funciones directivas está la planificación, la organización, gestión y coordinación. En la planificación, en la planificación es un proceso continuo que conlleva la valoración de la situación, el establecimiento de fines y objetivos basados en la valoración de la situación o de las tendencias futuras. La organización también es un proceso continuo. Después de identificar el trabajo y valorar los recursos humanos y materiales, el director divide el trabajo en unidades más pequeñas. La organización conlleva determinar las responsabilidades, comunicar las expectativas y establecer la cadena de mando para fines de autoridad y comunicación. En la gestión es el proceso de conseguir que se realice el proceso de organización. La gestión conlleva asignación y comunicación de las expectaciones sobre la tarea a completar, suministro de instrucción y guía, y toma continua de decisiones. Los directores de nivel superior dedican menos tiempo a dirigir que a planear, organizar y controlar. Y por último, la coordinación. La coordinación es un proceso por el que se asegura la realización de los planes y la valoración de los resultados. El director mide los resultados o las acciones en comparación con las normas y con los resultados deseados, y después refuerza las acciones efectivas o cambia las ineficientes. Siguiente, compañero, por favor. Las capacidades y competencias en los directores de enfermería. Para ser directores eficaces, los profesionales de enfermería necesitan poseer razonamiento crítico, comunicarse bien, manejar los recursos con efectividad y eficiencia, potenciar el rendimiento de los empleados, contribuir y dirigir los equipos, resolver los conflictos, distribuir el tiempo e iniciar y controlar el cambio. El razonamiento crítico, la comunicación, gestión de recursos, potenciación de rendimiento de los empleados, construcción y dirección de los equipos, gestión de conflictos y distribución del tiempo. Siguiente, compañero, por favor. El profesional de enfermería como persona que delega. Se llama delegación al acto de transferir a una persona competente la autoridad para realizar una tarea de enfermería seleccionado en una situación determinada. Nosotros tendríamos que valorar y ver las capacidades de cada una de las personas que están a nuestro mando y evaluar quién podría y quién no realizar una tarea difícil, por decirlo así. La delegación es un instrumento que permite al delegador dedicar más tiempo a tareas que no pueden ser delegadas. Siguiente, compañero. Tareas que pueden ser delegadas en personal auxiliar no titulado. La medición de constantes vitales o signos vitales, como nosotros los conocemos, medición y registro de entradas y salidas, ingresos y egresos, transferencia y ambulación de los pacientes,
cuidados post-mortem, que son los cuidados después de la muerte, el baño, alimentación por gastrostomía en sistemas establecidos o en hospitales, cuidado de la seguridad, peso, cambio de apósito simple, aspiración de traqueostomía crónica y realización de soporte vital básico que vendría siendo RCP o respiración cardiopulmonar. Siguiente. Tareas que no pueden ser delegadas a al personal auxiliar, que sería la valoración, interpretación de datos, establecimiento de diagnóstico de enfermería, creación de un plan de cuidados de enfermería, valoración de la efectividad del cuidados de vías invasivas, administración parenteral de medicamentos, inserción de sondas nasogástricas, instrucción del paciente, clasificación de los pacientes y suministro de consejos por teléfono. Siguiente, por favor. Esta fue toda nuestra presentación y aquí les dejamos nuestra bibliografía. Muchas gracias por su atención y gracias.